Y antes de que el doctor Ahumada continúe con esta actividad tan honorable, le pedimos, doctor, que nos acompañe un momento del presidium, doctor Ahumada, para que le hagamos la entrega del PIN de la universidad. Maestra Isabel, si nos hace el honor. Adelante. El doctor Eliseo Muñoz Mena es licenciado en Derecho. Bienvenido, maestro. Maestro en Derecho Procesal Penal, doctor en Investigación de Juicios Orales y posee una formación postdoctoral internacional en Derechos Humanos. Es además maestrante en Derecho Constitucional y Amparo. Cuenta con diplomados en nuevos modelos de justicia penal, derechos humanos de pueblos indígenas y afroamericanos y Derecho Penal Electoral. Es doctor honoris causa en Derechos Humanos y decano de Derechos Humanos de nuestra universidad. En 2023 recibió el galardón Forjadores de México en la categoría Seguridad y Justicia por su liderazgo social y su labor en la promoción de los derechos humanos. Tiene actividades de docencia y servicio público y ha fungido como coordinador de investigación y posgrado en la Universidad de Chiapas, director de Asuntos Indígenas con la Comisión de Derechos Humanos, y también ha escrito y participado como autor en los libros Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías y la clasificación jurídica del hecho que la ley señala como delito. Hoy nos comparte Deconstruyendo los Derechos Humanos hacia un derecho humanismo emergente. Adelante, maestro, por favor. El negocio de la muerte. Mientras las víctimas morían en la cámara de gas, los nazis saqueaban sus pertenencias. Todos los objetos confiscados pasaban a ser propiedad del Reich. Estos objetos se almacenaban en un sector del campo conocido como Canadá. Ahí se clasificaban las pertenencias de los prisioneros para ser enviados a Alemania. Ropa, zapatos, dinero, lentes, joyas, relojes, etc. No bastándoles con el despojo material, los nazis también lucraron con los cuerpos de las víctimas, utilizando el cabello humano para usarlo como relleno de las almohadas, y reciclaban las piezas de oro. Este sistema aseguraba que nada se desperdiciara, salvo la vida de millones de seres humanos. Este es el contenido de una placa conmemorativa ubicada en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México con motivo del Holocausto. Mi nombre es Eliseo Muñoz Mena, soy originario de un pueblo que se llama Salto de Agua, Chiapas, México. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a quienes se encuentran presentes en este congreso. Agradezco infinitamente la invitación que en su momento me hizo el maestro Daniel Solís Martínez, doña Griselda, la doctora Isabel Guerra para participar en este evento. El día de hoy voy a hablarles de un tema que es la deconstrucción de los derechos humanos hacia un neoderechohumanismo emergente. Este tema lo voy a compartir en 14 puntos. Estos 14 puntos, los 4 primeros voy a hablar de fundamentos históricos y axiológicos de los derechos humanos. Los temas son la teoría tridimensional de los derechos humanos, el contenido histórico de los derechos humanos, la génesis e internacionalización de los derechos humanos, la evolución generacional de los derechos humanos como primer bloque. En el segundo bloque voy a hablar de el antropocentrismo social, la ética ambiental, la crisis climática mundial, las personas no humanas, una categoría jurídica, y los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad sobre las personas no humanas. En un bloque adicional voy a hablar de las personas y grupos en condición de vulnerabilidad, del tema de la alteridad, el mundo real, el ciberespacio y la idea global, y el posthumanismo. Y finalmente voy a compartir con ustedes algunas reflexiones finales. En lo que es el primer punto relacionado con la teoría tridimensional de los derechos humanos, es importante comentar que tradicionalmente ubicamos a los derechos humanos en el ámbito de la ciencia jurídica. Sin embargo, existe
una teoría tridimensional de Enrique Pérez Luño, que plantea 3 dimensiones en torno a los derechos humanos. Estos son el iusnaturalismo, el historicismo y el axiologismo. El primer punto de estos 3, que son iusnaturalismo, historicismo y axiologismo, el iusnaturalismo en su fundamento se refiere a que, aludiendo a los problemas filosóficos entre el ser y el deber ser, que coloca de manifiesto la fractura entre la realidad jurídica y las exigencias éticas, el derecho natural ha justificado la intersección entre el derecho y la moral. En tal sentido, los derechos humanos pertenecen al ámbito de los valores morales y el derecho al reino de la coacción. El iusnaturalismo prevé 2 sistemas normativos: el derecho natural, integrado por el conjunto de valores previos al derecho positivo que fundamenta, orienta y limita críticamente las normas jurídicas, y el derecho positivo, puesto o impuesto con fuerza vinculante por quien detenta el poder político. El iusnaturalismo se basa, pues, en la idea de que los derechos humanos tienen su origen en el derecho natural inherente a la dignidad humana, y que, por ende, los derechos humanos no dependen de las normas jurídicas creadas por el Estado, sino que derivan de la naturaleza humana, la razón y principios éticos, filosóficos y morales. En lo que hace al historicismo en su forma, plantea que los derechos humanos son el resultado de movimientos sociales, políticos, culturales, incluso de las grandes atrocidades en contra de la humanidad cometidas. Su importancia radica en reconocer que es en la dimensión histórica donde descansa la verdadera génesis de los derechos humanos. En este rubro se concibe una evolución generacional de los derechos humanos bajo el cual el catálogo de libertades nunca será una obra cerrada y acabada. En razón de ello, una sociedad libre y democrática deberá mostrarse siempre sensible y abierta a la aparición de nuevas necesidades que fundamenten nuevos derechos. En lo que hace al axiologismo en su contenido, refiere que, en términos axiológicos, los derechos humanos implican una constelación de valores que impactan su fundamento, tales como la justicia, la dignidad humana, la libertad y la igualdad. En un contexto histórico de los derechos humanos, aquí me voy a referir a cuáles son los documentos e instituciones jurídicas que históricamente han consolidado o han sustentado los derechos humanos en el mundo. Estos son el Cilindro de Ciro, considerada la primera declaración de los derechos del mundo, que data del 539 a.C., la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215 de Inglaterra, que dio vida a la primera constitución política en la historia, la Petición de Derechos de 1628 emitida por el Parlamento inglés, la Declaración de Derechos de 1689 de Inglaterra, por la que se consolidó una monarquía constitucional parlamentaria y el tránsito hacia un sistema constitucional moderno. También se suma la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América de 1776, cuyos pilares son la Declaración de Derechos Individuales y el derecho a la revolución, por el cual se liberaron de la corona británica. Otro documento también de importancia es la Constitución de Estados Unidos de 1787, fundacional del Estado norteamericano, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, emitida por la Asamblea Nacional Francesa en 1789, por la cual se afirmó que los derechos del hombre son universales, son naturales e imprescriptibles. La omisión de incluir a las mujeres motivó que Olimpia de Gauss redactara la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. De tal manera, entonces, que el próximo documento en esta relatoría es la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, escrita por Olimpia de Gauss en 1791, por el cual se visibilizó y enfatizó la emancipación femenina en el sentido de la igualdad de derechos con los varones. Se suma también a esta relatoría la Carta de Derechos de Estados Unidos de 1791, la Constitución sueca de 1809, por el cual se creó la figura de los ombudsman a nivel internacional, a nivel mundial. Se suma la Convención de Ginebra de 1864, precedente del derecho internacional humanitario, y finalmente el Tratado de Versalles, o Pacto de la Sociedad de Naciones, que fue el primer tratado de paz a nivel mundial, por el cual se pretendió, por el cual se puso fin a la Primera Guerra Mundial. Ese es el segundo punto. El tercer punto tiene que ver con la génesis e internacionalización de los derechos humanos. Esto es, una vez que yo he mencionado toda esta serie de documentos
que acabo de citar, el nacimiento e internacionalización de los derechos humanos se gestó con la creación de los sistemas universal y sistemas regionales como mecanismos supranacionales de protección de los derechos humanos. Y en este sentido, cabe hablar del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, el Sistema Interamericano, el Sistema Europeo y el Sistema Africano. En lo que hace el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, es importante mencionar que con la finalidad de buscar la paz y la seguridad internacional posterior a los crímenes atroces de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en octubre de 1945 entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas. Su importancia radicó en incorporar los conceptos de derechos humanos, dignidad humana, persona humana, la necesidad de promover y proteger derechos humanos en todos los países del mundo, a la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la creación de instrumentos jurídicos en materia de derechos humanos y, propiamente, como he dicho, los sistemas regionales de protección de los derechos humanos. Es importante mencionar que el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos propiamente tiene una, vamos a llamarle así, una infraestructura generosa en materia de tutela de los derechos humanos, tales como los comités de derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos, las relatorías temáticas, las relatorías de países, el examen periódico universal, las investigaciones independientes, una persona asesora especial para la prevención del genocidio, entre otros. Se suma también la Corte Penal Internacional, que investiga y juzga a quienes cometen crímenes graves en contra de la humanidad, tales como el genocidio, crímenes de guerra, de agresión y de lesa humanidad. Se suma también la Corte Internacional de Justicia, cuyas funciones son arreglar las controversias entre los estados de la ONU y emitir dictámenes sobre cuestiones jurídicas sometidas por los órganos de la ONU. Se suma también el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que cuenta con una Comisión Interamericana de Protección de los Derechos Humanos y una Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana cuyas funciones son la observancia, la vigilancia, la protección y la tutela de los derechos humanos en el sistema interamericano. La función de la Corte Interamericana, como todos sabemos, es meramente es consultiva y también es una función de juzgar violaciones de derechos humanos en todos los países que pertenecen al sistema interamericano. Vamos a sumar a esta relatoría un sistema europeo y un sistema africano. Aquí el punto es poner sobre la mesa, y creo que somos testigos en la actualidad, que a pesar de que existe toda esta infraestructura, toda esta normativa y toda esta serie de instituciones a nivel universal y a nivel regional, pues la prueba es de que no se han dado abasto, no ha funcionado para mitigar, para minimizar, para que las violaciones a los derechos humanos se erradiquen del mundo. Ese es el punto al que quiero llegar, en lo que hace a este sistema de nacimiento e internacionalización de los derechos humanos. Bien, en el punto número 4 de esta relatoría que estoy haciendo, que se refiere a la evolución generacional de los derechos humanos, es sabido por todos de que se reconoce en la doctrina y en la jurisprudencia y en estándares internacionales 3 generaciones en materia de derechos humanos. Pero hay voces que plantean ya en la actualidad una cuarta, quinta o sexta generación. En lo particular, yo voy a abordar también de manera adicional una cuarta generación en materia de derechos humanos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los derechos humanos de primera generación? Estos surgieron con el concepto de garantías y libertades del hombre y del ciudadano, como derechos de libertad bajo una concepción liberal e individualista en el contexto de las revoluciones francesa y americana. Obedecieron a una reacción en contra de los derechos absolutos del Estado, en los que una burguesía emergente reclamaron la supresión de los privilegios de la nobleza, obteniendo derechos de libertad e igualdad. Se contemplan en esta categoría derechos civiles y políticos. Se exige a los gobiernos en esta categoría conductas de respeto, buscando con ello limitar el poder del Estado. En lo que hace a los derechos humanos de segunda generación, estos nacen con las constituciones políticas de México en 1917, la rusa de 1918 y la alemana de 1919, en las que se establecieron derechos económicos, sociales y culturales, los cuales se conciben a partir de un pensamiento humanista y socialista en búsqueda de una vida digna y de bienestar. En este rubro, el Estado se obliga a generar acciones para garantizar su goce y ejercicio, surgiendo con ello el Estado social de derecho y el constitucionalismo social. En lo que hace a los derechos humanos de tercera generación,
Comprenden los derechos de solidaridad inspirados en principios universales cuyo respeto reclama la humanidad en la actualidad y después de 1948 principalmente, con el afán de obtener condiciones de vida de calidad en todos los rincones del mundo, ante el deterioro ecológico, el hambre, la insalubridad, la discriminación y la amenaza del holocausto nuclear por el que se refleja en esta categoría de tercera generación la búsqueda de un mundo más justo y sustentable. En lo que hace a los derechos humanos de cuarta generación, la doctrina no se pone de acuerdo, no obstante voy a hacer un planteamiento al respecto aprovechando este foro. En la categoría de los derechos humanos de cuarta generación están impulsadas por Emilio Suñé, a la cual me sumo, está centrada en la protección del ser humano en cuanto a especie, quien, me refiero al ser humano, puede verse desplazado por la tecnología, la biotecnología, la ingeniería genética, la informática y la inteligencia artificial. Está vinculada con el transhumanismo, que busca optimizar las capacidades físicas e intelectuales del ser humano mediante el uso de la inteligencia artificial, la nanotecnología e ingeniería genética, para superar las limitaciones biológicas y que pueden derivar incluso en los llamados cyborgs u organismos cibernéticos. Lo delicado radica en el uso ético de las tecnologías, que de lo contrario había entonces pues una suplantación o extinción de la especie humana, en cuyo caso la bioética cobra vital importancia. A este contexto del transhumanismo se suma la clonación y la descarga de información cerebral en sistemas informáticos que plantean fuertes dilemas, y resalta en este punto la Declaración Transhumanista de 1998, que entre otras cosas refiere: en el futuro, la humanidad cambiará de forma radical por causa de la tecnología. De cara al futuro es obligatorio tener en cuenta la posibilidad de un progreso tecnológico dramático, que se denomina tecnofobia injustificada, cuyo momento me parece que ha llegado en la actualidad. Otra postura que a nuestro juicio cabe en la cuarta generación de los derechos humanos son los ciberderechos o derechos humanos en el ciberespacio, desarrollados en la era de la globalización económica, el Internet, la sociedad de la información y del conocimiento y el uso de las TICs. Ola que se nutre con la Declaración de Independencia del Ciberespacio de John Perry, publicada en Suiza en 1996, quien entre otras cosas refiere: nuestro mundo está a la vez en todas partes y en ninguna parte. Estamos creando un mundo en el que todos puedan entrar sin privilegios o prejuicios derivados de la raza, el poder económico, la fuerza militar o el lugar de nacimiento. Se suma la Declaración de Derechos Humanos en el Ciberespacio de 1997 de Robert German, en la que reafirmó los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reconoció su extensión en el ciberespacio, misma que en vía de adenda se pretendía incluir en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adicionalmente, en 2008 vio a la luz, además, la Declaración de los Derechos del Ciberespacio de Suñé Ginás. Y en este contexto, estoy hablando de los ciberderechos o derechos humanos en el ciberespacio, voy a permitirme compartir algunas partes del discurso sobre los derechos humanos en la era digital de 2019, que emitió Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien al respecto expresó lo siguiente: es esencial que en esta era digital prestemos especial atención a los derechos humanos. El acopio de datos ya se realiza a escala industrial. Los estados, los partidos políticos, organizaciones y en particular las empresas disponen de informaciones detalladas y poderosas sobre nosotros. Cada vez son más numerosos los aspectos de nuestras vidas que son rastreados, archivados y utilizados, a veces mal utilizados también, por conducto de sistemas informáticos. La revolución digital plantea un considerable problema de derechos humanos a escala mundial. Sus beneficios indudables no anulan sus riesgos evidentes. No podemos permitirnos, pues, que el ciberespacio y la inteligencia artificial conformen un espacio sin ley o ingobernable, un agujero negro en materia de derechos humanos. Los mismos derechos existen en Internet que fuera de ella. Es un axioma proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos. Gran parte de nuestra atención se centra hoy, refiere esta relatoría, en los problemas relativos a la libertad de expresión en Internet,
y en la incitación al odio y a la violencia. Las amenazas, la intimidación y el ciberacoso en Internet se traducen en acoso, violencia y asesinato en el mundo real, e incluso pueden derivar en presuntos genocidios y limpieza étnica. Por su lado mejor, la revolución digital nos empoderará, conectará, informará y salvará nuestras vidas, pero en su peor faceta nos hará perder autonomía, nos desconectará, nos desinformará y nos costará vidas. Los derechos humanos deben que marcar la diferencia en este tema. En suma, los derechos civiles y políticos implican un deber de abstención por parte del Estado, respetar nuestros derechos civiles y políticos. En lo que hace a los derechos económicos, sociales y culturales, estas son prestaciones positivas. En lo que hace a los derechos de tercera y cuarta generación, que acabo de mencionar, como la paz, el desarrollo, la existencia humanitaria, los vinculados al transhumanismo y los ciberderechos contextualizados en la aldea global, con una falta de regulación jurídica y ética, requieren la concertación de todas las fuerzas sociales, la voluntad política de las naciones, los medios de comunicación y, por supuesto, un compromiso decidido de la humanidad y de la comunidad internacional. Otro punto que abordo es el relacionado con el antropocentrismo social. Es una corriente del pensamiento que coloca a los seres humanos en el centro del universo como referente y fin último de toda la realidad, separados de la naturaleza. Una cosmovisión que hasta ahora ha sido muy vigente, que le otorga valor moral únicamente a los seres humanos y el resto de la naturaleza es considerada, pero de forma utilitaria. Bajo esta postura persiste la cosificación de los seres vivos no humanos. A propósito, Immanuel Kant afirmó que la dignidad es propia de los seres humanos, por estar dotados de razón y conciencia, y Immanuel Kant al respecto dijo: todo tiene un precio o una dignidad. Lo que tiene un precio puede ser sustituido por otra cosa como equivalente, en cambio lo que se halla por encima de todo precio y por tanto no admite equivalencia posee dignidad. En alusión a lo anterior, ¿los animales y la naturaleza poseen dignidad? La respuesta desde mi perspectiva es sí, ya que valen en sí mismos, no por lo que les sirvan o les sean útiles a la humanidad, sino derivada de una dignidad ontológica y ecológica, por ser seres vivos, por ser existentes y por ser seres sintientes. El otro tema que también traigo a colación aquí es el relacionado con la ética ambiental. La ética ambiental es una rama de la filosofía que estudia la relación moral entre los seres humanos y el medio ambiente. Destaca la necesidad de una correspondencia armoniosa y de respeto del ser humano hacia la naturaleza, analizando los principios y valores que deben guiar la conducta de la humanidad frente a su entorno vital, cuestionando además cuáles son las responsabilidades urgentes en pro de los ecosistemas, los animales, los recursos naturales y la biosfera, promoviendo, finalmente, por ende, una responsabilidad activa en la conservación y preservación del entorno natural. Dentro de la ética ambiental encontramos el biocentrismo y el ecocentrismo que refuerzan esta postura. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del biocentrismo? Es la postura que sostiene que todas las formas de vida tienen un valor intrínseco, independientemente de su utilidad para los seres humanos. Se basa en la idea de que cada ser vivo posee el derecho de existir y desarrollarse conforme a su propia naturaleza. Bajo esta postura se pretende priorizar la vida y la salud ambiental del planeta. Por su parte, el ecocentrismo amplía la visión biocentrista al considerar no solo a los organismos vivos, sino también a los ecosistemas, ríos, bosques, montañas y otros elementos naturales con valor innato y que por ende deben ser respetados, protegidos y preservados por el ser humano, y particularmente desde un punto de vista jurídico, por normas e instituciones preferentemente de naturaleza coercitiva. Otro punto que también traigo a colación es relacionado con la crisis ambiental. La crisis climática está escalando niveles increíbles, generando cambios negativos en el entorno vital, cuya afectación está incidiendo en la vida humana, animal y vegetal a nivel mundial, provocando la desaparición de especies, aparejado de profundas modificaciones en los ecosistemas que día a día afectan severamente a millones de personas sobre la faz de la Tierra. Dentro del impacto del cambio climático encontramos olas de calor, sequías, inundaciones, incendios forestales, ciclones, calentamiento de los océanos, derretimiento de los glaciares, muerte, extinción y riesgo de hábitats, afectaciones en la agricultura, aumentos del nivel del mar, desplazamiento de poblaciones costeras, migración forzada, inseguridad alimentaria, hambruna, alteración de las cadenas alimenticias, cambios de patrones migratorios, entre otros.
Al respecto, el secretario general de las Naciones Unidas ha enfatizado en diversos foros que, ante la inacción frente al cambio climático, el mundo avanza como un sonámbulo hacia la catástrofe climática. Otro tema que traigo a colación es el concepto de persona no humana, del cual yo he hecho algunos trabajos de investigación. Y hablar de persona no humana como una categoría jurídica, desde mi perspectiva, implica hablar del conjunto de entidades biológicas, seres vivos sintientes y no sintientes, ecosistemas e individuos pertenecientes al universo zoológico y a la naturaleza en su conjunto, reconocidos como sujetos de derecho con personalidad jurídica propia por disposiciones generales en el ámbito del derecho doméstico como del derecho internacional de los derechos humanos, reconocimiento que se funda en su capacidad de sintiencia, su condición de seres vivientes y sobre todo en su dignidad y valor intrínseco como entidades vivas. Por ello, y en atención al principio de preservación y protección del medio ambiente, el bienestar colectivo y la prohibición de crueldad animal, se impone al Estado el deber jurídico de promover, respetar, proteger y garantizar su integridad y los derechos específicos que, de acuerdo a su propia naturaleza, les son inherentes, asegurando en todo caso tratos, niveles de vida, conservación y preservación acordes a su dignidad 5 minutos, doctor. Intrínseca. También bajo esta postura he desarrollado que los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad pues prácticamente deben de ajustarse a esta categoría de persona no humana. Por cuestiones de tiempo, bueno, también voy a hablar un poco brevemente que en el concepto de alteridad que tiene que ver el ver al otro, en la actualidad el otro ya no es solo el ser humano, el otro también tiene que ser los animales, tiene que ser la naturaleza e incluso la inteligencia artificial en esta nueva concepción de la alteridad. Es también importante tomar en cuenta que ya vivimos en un mundo interconectado entre que lo que pasa en el mundo real se refleja en el ciberespacio y viceversa. Dentro de mis reflexiones finales que voy a compartirles, las voy a citar, son 24. 1. Más que una disciplina jurídica, los derechos humanos descansan sobre 3 postulados: el naturalismo en su fundamento, el historicismo en su forma y el axiologismo en su contenido. 2. La concepción actual de los derechos humanos tiene sus precedentes en documentos e instituciones jurídicas provenientes de Persia, Inglaterra, Suecia, Estados Unidos y Francia. 3. El derecho internacional y humanitario de los derechos humanos han sido insuficientes, casi nulos, para minimizar y erradicar las violaciones a derechos humanos tanto en el mundo real como en el ciberespacio. 4. Además de reforzar los derechos humanos en las 3 primeras generaciones, deben reconocerse con carácter urgente los ciberderechos y el transhumanismo en una 4ª generación de derechos humanos en aras de humanizar los efectos de la tecnología sobre la dignidad, la identidad y la libertad. 5. Abordar el transhumanismo desde una postura neoderechohumanista nos permite deconstruir los derechos humanos desde su dimensión ética, filosófica, jurídica, ecológica y tecnológica, incorporando la alteridad, la sintiencia y la interconexión como fundamento de una nueva cultura de la dignidad en el marco de un humanismo interconectado, donde la tecnología sea un instrumento de liberación y no de dominación. Actualmente los derechos humanos tienen una carga antropocéntrica, me parece que hay que combatir esta circunstancia, debe apelarse también a una ética ambiental para impulsar debates sobre el cambio climático. 8. La categoría de persona no humana en pro de los animales y la naturaleza no es una concesión ideológica, sino una exigencia histórica frente a la crisis climática que enfrentamos día a día. 9. En la concepción de las personas no humanas trasciende tomar en consideración las voces y la sabiduría ancestral de pueblos y comunidades originarias, quienes han concebido desde siempre a la naturaleza como un sujeto de derecho. 10. La materialización de los principios de universalidad, de interdependencia, indivisibilidad y progresividad permiten sostener la categoría de persona no humana. Me voy a saltar algunos por acá para llegar a, ya por cuestiones de tiempo, creo que el tiempo lo tengo más encima que otra cosa, y voy a puntualizar los últimos 4. Ya perdí media hora aquí. Aquí tengo los últimos 4 puntos que me parece que me va a dar tiempo. De construir los derechos humanos implica repensar y reestructurar formal y materialmente tan importante concepto, abandonando ligeramente el antropocentrismo social
para incorporar en su concepción y rediseño el biocentrismo, el ecocentrismo, el transhumanismo, una alteridad ampliada y el poshumanismo, de tal manera que en la nueva concepción de los derechos humanos se abracen los derechos fundamentales de las personas humanas, las personas jurídicas y las personas no humanas, entre paréntesis animales y la naturaleza, bajo una visión holística. El neoderechohumanismo emergente se erige así como una respuesta ética, filosófica y jurídica ante las mutaciones del mundo global y digital. No busca perpetuar los moldes del pasado, sino reconfigurar la arquitectura de los derechos bajo los principios de alteridad, justicia social, ecocentrismo, biocentrismo y sintiencia. Reconociendo que el ser humano ya no es el único centro del universo moral y jurídico. Este nuevo horizonte no excluye la técnica, la inteligencia artificial o el ciberespacio. Los integra como dimensiones coexistentes de la realidad humana, donde también debe habitar la dignidad. La deconstrucción en ese sentido se convierte en una tarea emancipadora. Desmontar lo que oprime, repensar lo que se naturalizó y reconstruir los derechos humanos desde la pluralidad, la conciencia crítica y la ética del cuidado. Es un llamado a redescubrir la humanidad no solo en el rostro del otro, sino también en la pantalla, en el algoritmo, en la tierra, en el río y en cada ser sintiente que comparte la existencia. El neoderechohumanismo no pretende un reemplazo del viejo paradigma, sino su transfiguración luminosa, un movimiento evolutivo donde la justicia se vuelve más amplia, la empatía más profunda y la dignidad más incluyente. Se trata, en última instancia, de humanizar lo digital y digitalizar la humanidad sin perder su esencia ética, de construir una civilización donde la tecnología, la naturaleza y la alteridad se reconozcan como aliadas en la defensa de la vida. En el marco de lo antes expuesto, la educación ocupa un papel estructural, transformador y ético, como instrumento ontológico y epistemológico que permita reaprender los derechos humanos desde una mirada crítica, inclusiva y liberadora, que construya un puente entre el ser y el deber ser. Abrazarnos como humanidad. Y la pregunta sería, ¿es factible humanizar, por ejemplo, en este contexto, a la inteligencia artificial en un mundo inhumanizado? Y por último, aprovechando la última charla que yo también comparto, es importante fortalecer temas relacionados con la educación para la paz y el buen vivir. Y mi propuesta sería que este conjunto de ejes temáticos que estudian a los derechos humanos, más allá de verlo como un conjunto de normas jurídicas, se incorporen a planes y programas de estudio. O sea, ya no podemos estudiar a los derechos humanos como un conjunto de normas jurídicas. Los derechos humanos son más que un conjunto de normas jurídicas. Es cuanto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Eliseo. Le hacemos entrega de su PIN. Muchas gracias, muy interesante la charla. Tenemos 5 minutos para preguntas. ¿Quién desea participar? Muy bien, adelante, Frank, por favor. Nombre completo y de qué país procede. Soy de Francia, como le dice el acento. Estaba muy interesante, pero tú lo dices tú mismo, no sirve con nada, no cambia nada. ¿Por qué es una provocación, cuando es una pregunta un poco de provocación, pero ¿por qué interesarse a una cosa que no sirve? Y has dicho eso en frente de la bandera de Palestina, y lo has dicho tú mismo. Hemos buenas ideas, la guerra es malo, la paz es muy bien, pero no sirve por nada. Hay millones de gente que se muere en la guerra, en Sudán o en cualquier parte. ¿Por qué interesarse a algo que no sirve por nada, como lo dices tú mismo? Adelante, por favor. Precisamente la intención de este foro, de este congreso que reúne a voces, a seres pensantes, a científicos sociales, es eso, poner sobre la mesa lo evidente, que tenemos estructuras, que tenemos instituciones, no solo relacionadas con los derechos humanos, muchísimas instituciones que en efecto son paliativas, no bastan a cubrir la necesidad de la humanidad. Pero congregarse en este espacio, pensar, repensar, llevarnos ideas, llevarnos propuestas para
pensar en un mundo mejor. También ya se ha dicho, sé que hay una ambivalencia, sé que hay una posible contradicción, pero finalmente el conocimiento así se construye. De un A, un B, tiene que salir un C, un mejor conocimiento, mejores propuestas para alcanzar lo que queremos, una mejor humanidad. Si nos permiten, antes de escuchar a Gerardo, maestro Daniel, usted esta mañana, justo cuando hacía el cuadro del Congreso, hablaba justo de que había congresos que repetían ideas, pero que este congreso era un congreso estratégico para generar nuevas propuestas. Quisiera regalarnos un breve comentario en relación a esta pregunta. En primer lugar, muchas gracias por la honestidad intelectual, humana, la espontaneidad natural de plantear la duda y el cuestionamiento. Eso es lo que queremos que se plantee. Pues estamos aquí para construir, estamos aquí para generar esas vías. Cuando siempre nos han dicho que no es posible otro mundo, que no es posible porque siempre hay guerras y demás, yo estoy convencido que también hay un equilibrio. A pesar de las guerras, hubiese más guerras, más masacre, más sufrimiento, si no hubiese personas como ustedes, activas, pensantes, actuantes sobre el terreno. La mayoría, casi todos, si es que no todos, son gente que está sobre el terreno, aportando su pequeño granito. Tú mismo, yo te conocí aquí en el mercado llevando la bandera palestina, diciendo Palestina libre. ¿No? Y más allá, bueno, quizá no sé eso, pero precisamente tendremos espacios, el café, el debate, el pasillo, el lobby, los círculos, para poder profundizar y comprender mejor las preguntas, y no dejemos de hacerla y no dejemos de profundizar, ¿sí? Entonces, gracias, no quiero extenderme porque no es mi participación, gracias por darme la palabra, pero estamos aquí para generar nuevas preguntas, y repito lo que había dicho, gracias por tocar el punto. Se están llevando decenas de congresos simultáneamente en diferentes partes. La diferencia es que nosotros estamos teniendo la humildad suficiente de decir, ya no queremos pensar eso, queremos repensar otros temas y tenemos que construir las respuestas. No venimos por respuestas, venimos a construirlas juntos y juntas, y tenemos otros días para intentar hacerlo, aunque sean limitantes. Gracias, por favor. Paradójicamente, ¿cómo va unido todo lo que hemos hablado hoy, que tiene que ver con derechos humanos? Y lo comentamos antes de presentar a Ernesto Ledesma, ¿no? Que en Palestina hay un genocidio, o sea, literalmente un genocidio, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué hacen los derechos humanos a nivel internacional? Yo ahí comparto, ¿no? Bueno, ¿qué está haciendo la ONU? ¿Qué hay de las instituciones internacionales que se llenan de la boca de defender los derechos humanos, ¿no? O los gobiernos inclusive. Es la pregunta. Y la respuesta es, no queda otra más que crear nuevas formas de defensa de los derechos humanos, ¿no? Y yo creo que nos toca a los pueblos. Los pueblos hoy, bueno, ya no vayamos a las movilizaciones de Europa en los últimos tiempos. Vayámonos a las movilizaciones en los Estados Unidos que se han dado en los últimos tiempos en las varias ciudades de los Estados Unidos. Creo que hoy es el momento que la humanidad tiene que empezar, y lo comentaba yo también hace un rato, y lo comentaba Ernesto, hoy tenemos que seguir protestando y tenemos que empezar a crear nuevas ideas para cambiar este sistema inhumano que es el capitalismo. Se oye muy coloquial o muy soñador cuando hablamos de anticapitalismo, pero creo que tenemos hoy el deber, la gente que queremos otro mundo, un mundo donde quepan muchos mundos, un mundo humanitario, que este sistema realmente no está ya dando un efecto de servir a la humanidad, sino todo lo contrario. La pregunta, doctor,
para tu punto de vista, ¿cuál sería la alternativa? ¿O qué institución internacional o ley internacional cabe hoy para aplicar el genocidio que se está dando al pueblo palestino? Doctora Isabel, ¿desea hacer algún comentario? Sí, solo quería hacer un breve comentario. La cuestión es qué entendemos por derechos humanos. Si los derechos humanos vienen de fuera, de leyes que se hacen, o los derechos humanos vienen precisamente de la dignidad humana, que nacen de la dignidad humana. Cuando nosotros vemos en las guerras sufrir a los niños, precisamente aquello que nos conmueve es la injusticia, y los derechos humanos tienen que ver con la injusticia. O sea, pero hay que ver de dónde vienen los derechos humanos, qué son realmente los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, doctora Eliseo. Adelante, por favor. Bueno, como le puse, en efecto, me parece que la infraestructura, las instituciones son voluminosas, la tenemos en todo el mundo. Evidentemente hay vamos a llamarla, hay una crisis institucional en México y en todas partes del mundo. Y a mí me parece que o sea, la respuesta es, ¿qué están haciendo las instituciones? Pues me parece que no están haciendo nada. Es que los derechos humanos también se han prostituido en la actualidad. ¿Por qué se han prostituido? Se han vuelto el discurso de toda la clase política y lo que con una mano dicen, con la otra la arrebatan. Pues eso tiene que ver también con intereses políticos, con intereses económicos. Y me parece que, para no redundar tanto, es que lo que tenemos que cambiar es precisamente la concepción de lo que son los derechos humanos. Y entre otras cosas decíamos, los derechos humanos ya no es solo pensar en el ser humano. Es decir, tenemos ahorita un tema relacionado con un genocidio, ¿no? Evidente. Pero no solo es el genocidio lo que está pasando a nivel mundial. Hay una depreciación de valores, el cambio climático está acabando con la humanidad. Entonces, para no ahondar tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reforzarnos en la educación, en formar nuevos seres humanos más pensantes, más críticos, más objetivos, pero que me parece que también es una tarea difícil. La juventud, yo lo digo con todo respeto, yo soy profesor universitario, anda en otro mundo. El ciberespacio, yo lo decía hace rato también, el ciberespacio nos está comiendo. ¿Qué necesitamos? Unir fuerzas, voluntades, académicos, estudiantes, etc. Pero sí tenemos que reestructurar, repensar y tomar nuevas acciones. Eso sería mi participación. Maestro Daniel, adelante, por favor. Bueno, también pedí la palabra, bueno, porque normalmente tengo ya la exposición antes. En Hispan TV pueden encontrar aproximadamente unas 15 entrevistas que me han hecho una televisora que se ve en 22 países de habla hispana, Hispan TV. Ahí comento, cuando es el Causa Palestina se llama, comento en una de las entrevistas, hay más de 62 resoluciones de la ONU que le dan la razón a Palestina dentro del marco de la ley internacional. ¿Qué sucede? La ONU ya caducó, no puede cumplir. Vean las últimas reuniones, un voto a favor, todos en contra, y siguen las cosas igual. Es decir, eso ya es un engaño, ¿no es cierto? Ya es un fraude. Tenemos que construir. Cuando hablamos de una nueva civilización, otro órgano internacional que sea la contraparte de la ONU, creada por los pueblos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los gobiernos tienen sus compromisos económicos, acuerdos y temores también. Pero los pueblos, que son la fuerza de las naciones, por más que digan que un gobierno pueda tener toda la fuerza militar, la fuerza de lo colectivo es más poderoso. Recordemos en tiempos de Auschwitz, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, no se le daba la posibilidad de que pudiera acabar esa parte de la historia. Todo se veía perdido en ese contexto, en ese tiempo. Y sin embargo, se superó con todo el dolor que dejó y la consecuencia, muerte y demás, y se les persiguió y se les llevó a juicio. Si no a todos, sí a la gran mayoría de los que habían participado contra estos también exterminios. Entonces aquí es importante conservar la esperanza.
La esperanza puede ser algo abstracto, etéreo. No, es que la esperanza somos nosotros, son ustedes. Lo que pasa es que siempre esperamos a que actúen los demás y luego para unirnos, pero aquí necesitamos nosotros. Para esto son estos encuentros. ¿Qué podemos hacer? Tenemos muchos desafíos dentro de la ley, poder actuar, y a veces las leyes no nos permiten actuar con respecto a la justicia y no da tiempo de hacer jurisprudencia, ¿no? De replantear las leyes. Sin embargo, hay algo que existe, que es la verdad, y que tenemos que construir y poner sobre la mesa. Bueno, muchas gracias. Tenemos 2 solicitudes de participación más, vamos a hacerlas brevemente, pero son importantes. Adelante, por favor. Tengo vergüenza de haber olvidado el nombre de la encíclica del Papa Francisco, oriundo de Argentina. Y quisiera saber si hay contradicción entre su discurso y lo que dice el Papa en su encíclica. Precisamente una encíclica dedicada a la ecología. ¿Me engaño? Sí, Laudato Si. Ay, ¿cómo es? ¿Cómo se llama esta encíclica? Laudato. Tiene un nombre italiano. Sí, Laudato Si. Sí, esa, sí, sí. Es el canto, Pero no. el canto a la naturaleza, a la creación, Laudato Si. Sí, Laudato Si. Exacto. Laudato Si, ahí está. A eso, agradecerle su magnífica ponencia. Cuando hablamos de derechos humanos y nos cuestionamos en la práctica, me salta a la mente el derecho a la identidad. Y representando a millones que se encuentran en los Estados Unidos de origen mexicano, descendencia mexicana, el no poder portar una identificación como lo puede ser un pasaporte, una matrícula, una credencial de lector. Más de 100,000 mexicanos se movieron de manera pacífica y ordenada un 2 de junio, algo que solamente salió en los medios en Europa, en este país, que se minimizó la organización que llevó un movimiento de 20,000, 40,000, un 1 de noviembre, gracias a Erasmo Ortega, a que se credencializaran más de 227,000 mexicanos y que 100,000 se movieron en un domingo por la tarde en un territorio que hoy es acosado por las redadas que lamentablemente el día de ayer, en mi traslado de Estados Unidos a Europa, han llegado a mi ciudad, el área de la Bahía. Mi pregunta es, ¿cómo podemos garantizar a través de las instituciones a que esos mexicanos, sabiendo que el primer consulado desde 1826 en Nueva Orleans no han tenido la capacidad de alcance y respuesta a esos trabajadores migrantes que hoy por hoy las remesas rebasan los 60,000 millones? Les cuento, gracias. Voy a retomar para ir una respuesta. Me parece que hay algo que no podemos perder de vista, es que tenemos que exigirle a las autoridades, a las que están a frente. Es decir, tenemos, vuelvo a repetir, tenemos, por ejemplo, en Ciudad de México una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, comisiones estatales de los derechos humanos, y curiosamente pasa algo interesante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Estados Unidos, que es uno de los órganos de la OEA, pero por ejemplo, Estados Unidos no está sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José de Costa Rica. Y otra cosa que quiero poner sobre la mesa es que si hay algo que no puede con los derechos humanos en el mundo es el poder político y el poder económico. Siempre que el poder económico y el poder político se pongan frente a los derechos humanos, desafortunadamente el poder político y el poder económico va a estar encima de los derechos humanos. Es una realidad que no podemos, que no podemos negar. Otra cuestión que también me gustaría compartir a propósito de lo que estábamos comentando de los cambios, es que podríamos volver a mirar ahorita a ejemplos como lo que pasó en Nepal y en Madagascar. En Nepal y en Madagascar, las juventudes a través de las redes sociales echaron abajo todo un gobierno. O sea, lo echaron abajo, y lo hicieron las juventudes y a través de redes sociales. Entonces, ese sería como que el lado positivo de las redes sociales. Pues el tema migrantes me parece que también es de los más delicados a nivel mundial, y habría que decir, todos somos migrantes, todos somos migrantes. Y es uno de los temas que me parece que más se criminalizan a nivel internacional.
Yo también quería agregar otro elemento como para poner sobre la mesa. Me parece que el doctor hablaba, o alguien hablaba hace un momento de que estamos en vísperas de una tercera guerra mundial. Y yo diría, la tercera guerra mundial ya aconteció, fue biológica. El COVID fue la tercera guerra mundial, ya la pasamos. Y la finalidad fue imponer todo el mundo electrónico. Porque ahorita se usa mucho el dinero electrónico y todo. Esa fue una de las finalidades. Es decir, ya una tercera guerra mundial ya la tuvimos. ¿Y qué decir más? Yo siento que tenemos que volver a mirar hacia la naturaleza, hacia la protección de los animales, hacia la protección de la humanidad. Tenemos que abrazarnos en las luchas. A veces, lo voy a decir con todo respeto, por ejemplo, quienes son feministas, no les interesa qué pasa con niñas, niños y adolescentes, quienes defienden, es decir, las luchas también de derechos humanos están segregadas, cada quien va por su lado. Tenemos que sumarnos, quienes defendemos derechos de pueblos originarios. Yo me he encontrado en ese rubro, pues tenemos que estar al lado de una feminista, al lado de alguien de la comunidad arcoíris, al lado de quien defiende migrantes. Eso nos falta, porque también nosotros en la lucha de los derechos humanos como pueblo estamos divididos. ¿Y qué pasa con las instituciones? Pues ya les vuelvo a repetir, las instituciones están prostituidas, no cumplen ya con su función. Me parece que están sometidas al poder político. Esa es la grave realidad. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, maestro, por su extraordinaria ponencia. Quisiera comentar que se ha referido recurrentemente en este congreso: no perdamos la esperanza. Todos somos agentes de cambio y podemos estar construyendo desde las juventudes hasta nosotros, por supuesto. Gracias, maestro. Le pedimos esta amable que pase aquí al presidium a la doctora Pilar Muros Sánchez. Gracias. De aquí de España.